Y bueno, cualquier duda, consulta, saben que pueden levantar la mano y abrir el micrófono, mandar por el chat lo que necesiten. Este es un espacio para ustedes, pensado para ustedes, y que les pueda ser súper útil. Así que nada, les dejo a Yanina, Nicolás. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a entrar en la última fase. Nicolás va a introducirlos en, bueno, qué hacemos con los datos una vez que tenemos la encuesta, que nos contestaron el formulario, y, bueno, cuáles son los procedimientos de análisis más básicos que podemos hacer, pero que nos dan mucha información, sobre todo la que tiene que ver con la información más descriptiva de los resultados de una encuesta. Y después al final vamos a conversar un poco sobre, bueno, el balance de lo que fuimos viendo, para qué creemos nosotros que puede servirles esto, y qué sugerimos de acá en adelante para cuestiones, digamos, más particulares de cada uno de los equipos, de las organizaciones. Bueno, Nico, adelante. Dale, buenísimo. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, deberían tener en pantalla, cualquier cosa me corrigen, sí, pero ya el PPT de esta última sesión. Entonces, déjame que... Ahí va, bien. Bueno, la clase pasada vimos cómo llegábamos a la matriz de datos a partir a esa base de datos, ¿no? A partir bueno, del formulario, y habíamos visto un poco cómo armar el formulario, poner las restricciones, para que ya llegara la matriz de datos a esta base de datos, con unos primeros filtros, de forma de que ya nos quedase como un primer filtro para que la base de datos nos quede medianamente prolija, ¿no? Por así decirlo. Y que el trabajo que después hagamos de análisis y control de estos datos, que en ese proceso no nos encontremos con problemas como, bueno, datos faltantes, datos que están en unidades incorrectas, etcétera, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es una introducción a lo que es estadística descriptiva, ¿sí? Y después vamos a ir viendo, eh, o sea, después de eso vamos a ver, la parte de la intro descriptiva es más teórica, después vamos con las bases de datos, el formulario que ustedes completaron, y con una que tengo armada yo, además, que como les decía la clase pasada, medio como de juguete, ¿no? Para ejemplificar algunas cosas. Vamos a ir haciendo un caso juntos, un caso práctico, sí, yo voy a ir haciendo, algunas de las cosas las tienen en el PPT, otras las voy a ir haciendo en vivo para que, si quieren, ustedes también me vayan acompañando, y cualquier duda me pueden ir preguntando. Vamos a trabajar en Excel, ¿ok? Porque entiendo que es lo que la mayoría maneja. Sé que hay algunos que capaz también manejan otras herramientas, por lo menos según el formulario que estuvieron completando, alguno con SPSS, alguno con algún lenguaje de programación como R, Python, pero nada, decimos que lo más básico y lo más universal era hacerlo en Excel, y dado que estas primeras cosas más básicas se pueden, nos pareció lo mejor. Las dos bases de datos que yo les comentaba recién, sí, las tienen acá. Estos son links a un enlace de OneDrive, donde van a poder directamente descargar la base de datos si quieren. Si alguno por algún motivo no tiene acceso, no debería ocurrir, pero me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Bien. Así que, bueno, arranquemos. Bien. Cuando hablamos de estadística descriptiva, es lo que nosotros, digamos, en el día a día sí estamos trabajando con cosas de estadística descriptiva, cosas como los promedios, sí, ya sea, como hablamos el viernes pasado, ¿no? De, no sé, cantidad de promedio de remeras vendidas de algún emprendimiento, el promedio de altura de una población, el promedio del peso, ¿ok? Después tenemos la mediana, la moda, sí, primero enuncio un par, sí, moda, mediana, primer, segundo y tercer cuartil, que vamos a ver qué son. Eso lo podemos agrupar en lo que son medidas de posición, o de tendencia central, depende. Después tenemos lo que son medidas de dispersión, y
que son la varianza y el desvío estándar, que no se preocupen, después voy a ir especificando en cada una de las cosas. Y en lo que es estadística bivariada, es decir, todas estas medidas que yo les había dicho hasta ahora, estábamos hablando de una variable de las que vimos la clase pasada contra sí misma, ¿ok? Entonces la clase pasada vimos, bueno, que era una variable, por ejemplo, la edad, ¿no? Clasificamos en 4 tipos distintos de variables, según si eran cuantitativas, cualitativas, y dentro de cada una de ellas teníamos 2 clasificaciones. Dentro de las cuantitativas podían ser discretas o continuas, y dentro de las cualitativas podían ser ordinales o nominales. ¿Bien? Entonces, todas estas medidas que vimos al principio, esta de que yo les agrupé en univariada, ¿bien? Refieren a una de esas variables, ¿sí? Simplemente contra sí misma, el promedio de la edad para la población, o la mediana de la edad, ¿ok? Pero siempre hablamos de una sola variable. Cuando ya empezamos a, lo que muchas veces se dice, ¿no? Como cruzar datos, eso de decir, bueno, la altura o la edad, pero además quiero saber la edad para cada grupo, o, por ejemplo, según si es hombre o mujer, ¿bien? Según sexo. Entonces, ahí ya entramos en lo que es estadística bivariada, y ahí tenemos esto de que es medias condicionadas, que es esto, ¿no? Lo que yo le estaba hablando de, bueno, el promedio de la edad para cada sexo. Estamos hablando de medias condicionadas, cuantiles condicionados, ¿ok? Que va a ser lo mismo, pero por ejemplo con la mediana. Y vamos a hablar de correlación, finalmente, que es una medida de asociación, ¿ok? Entre 2 variables. Entonces, acá tengo un primer esquemita con definiciones de cada una de las medidas de posición y de dispersión de estadística descriptiva univariada, ¿ok? O sea, una sola variable contra sí misma. La media o el promedio, ¿sí? Acá hay definiciones formales, ¿no? Y matemáticas que capaz no tenemos que reparar tanto en esto, están simplemente para que, si a alguno le interesa, puedo recurrir, y porque me parecía importante dejarlas como parte del contenido del curso. Pero nosotros vamos a ir mucho más a lo práctico, si se quiere, y a la interpretación. La media o el promedio, sí, creo que todos estamos familiarizados con eso. Básicamente es la suma de las observaciones, ¿ok? Dividido la cantidad de observaciones. Entonces, ¿cómo calculamos un promedio? No sé, supongamos que es un promedio de edad, después vamos a hacerlo en el Excel, ¿no? Pero creo que todos o casi todos debemos estar familiarizados con cómo calcular un promedio. Sumamos las edades de todos los participantes, ¿ok? Y la dividimos por la cantidad de participantes. Si yo tengo, no sé, una persona con 10 años, otra con 20, y digamos una más con 30, ¿ok? Son 3 personas, la suma de todo eso me da 60 en total, dividido mis 3 personas, me va a dar un promedio de edad de 20 años. ¿Bien? Creo que todos más o menos conocemos lo que es la media, el promedio, si hay alguna duda sobre esto, me frenan, insisto, pero me parece que dado que es la media, puedo pasarlo más rápido. La mediana que es lo mismo que el segundo cuartil, y acá entramos en lo que es más medidas de posición, puntualmente. Cuando hablamos de la mediana, estamos hablando de un valor, ¿ok? Que deja al 50% de mis observaciones hacia atrás y al 50% para adelante. ¿A qué me refiero? A que si nosotros ordenamos, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las edades. Si nosotros ordenamos de mayor a menor a todos nuestros participantes de cierto programa, ¿ok? En términos de edades, la edad que haga que 50% de mis participantes tengan menos de esa edad y 50% de los participantes tengan más de esa edad, ¿ok? Eso va a ser la mediana. ¿Bien? No sé si me termino de explicar. Capaz con el grafiquito este queda un poquito mejor. Supongamos que nosotros tenemos una distribución de edad que es así, ¿ok? Olvídense que acá tengo de menos 3 a 3. Supónganse que va de 0 a 50, ¿bien? Yo ordeno las edades así. La observación que me queda en el medio, ¿ok? Que hace que la mitad de mi población quede para un lado y la mitad para el otro, eso va a ser la mediana. Es importante porque no solo me parte de la población en dos, sino que la parte de forma simétrica, ¿ok? O sea, simétrica porque son iguales ambos lados. Así como tengo la mediana, que yo le dije que es el segundo cuartil,
voy a tener también primer y tercer cuartil. ¿Qué son el primer y el tercer cuartil? Es básicamente dividir a nuestra población, ¿ok? La mediana la dividí en 2. Cuando hablamos de cuartiles, ¿sí? Estamos dividiendo nuestra población en 4. ¿Bien? Entonces el primer cuartil va a ser el que deje un cuarto, ¿sí? O el 25% de mi población a un lado y el 75% para el otro. Y el tercer cuartil, al revés, va a ser el que deje al 75% o 3/4 de mi población para atrás y el 25% o ese cuarto restante que me queda hacia adelante. La interpretación es la misma que la mediana, solo que en vez de partir 50 y 50, voy a partir 25-75 o 75-25, depende si agarro el primero o el tercer cuartil. ¿Estamos hasta acá? Yo sé que capaz es medio abstracto si no están del todo familiarizados con algunos conceptos más Quizás lo interesante de esto es que tener en cuenta dos cosas. Una, que la mediana, que quizás es una medida de tendencia central poco utilizada, es una medida bastante conservadora y es buena, sobre todo cuando no tenemos grandes muestras y tenemos distribuciones muy heterogéneas, en las cuales la mediana puede ser mejor representante de la distribución de una variable de intervalo, ¿no? Como pueden ser los ingresos, como puede ser la edad, las horas trabajadas, digamos, todo ese tipo de variables que son aritméticas y continuas, que la media. Y después, lo que les estaba hablando Nicolás de cuartiles o percentiles, son maneras en que podemos dividir esas variables de intervalo para bajarles el nivel de medición, por ejemplo, para poder transformarlas en quintiles de ingresos o cuartiles de edades, y que muchas veces eso es útil para hacer un análisis en función de una tabla o de un gráfico que sea más legible o que ustedes quieran cruzar con otra variable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos cruzar años, grupos iguales de edades por su participación o no participación en un programa, o queremos ver qué pasa con el 25% más pobre y el 25% más rico, queremos brechas de desigualdad social. Para eso sirven todos estos instrumentos que podemos utilizar cuando, por supuesto, tenemos variables que son variables intervalares que pueden justamente someterse a este tipo de análisis, ¿no? Si tenemos todas variables cualitativas, no va a tener mucho sentido utilizar la media o los cuartiles o ese tipo de instrumentos, ¿no? Pero es importante que sepamos que estas son herramientas básicas para el análisis de un conjunto de variables que seguramente todos van a incluir en sus encuestas, ¿sí? Que son las variables, bueno, de cuáles son sus ingresos, o qué edad tiene usted, o cuál es su antigüedad viviendo en una determinada localidad, o cuál es su antigüedad en un trabajo, o cuántos kilos de un determinado alimento está produciendo. Sí, Nico. Bien. Ok. Entonces, creo que ahí Ani terminó de esclarecer un poco lo que no sé si había dejado del todo claro yo. Nada, igual insisto, cualquier cosa volvemos para atrás, ¿sí? Pero siguiendo entonces con la moda, ¿ok? La moda es fácil su interpretación y es el valor más frecuente, ¿ok? En la distribución, ¿sí? Es decir, no sé, si tengo una distribución de edades, ¿ok? Es decir, muchas personas con distintas edades, la edad que más se repita, ¿sí? Eso va a ser la moda. Ahora ustedes me podrían decir tranquilamente, bueno, puede ser que tenga, no sé, muchas personas de 20 años y también muchas personas de 30 años. Ok, sí, puede ocurrir, eso se llaman, desde el punto de vista estadístico, sí, son distribuciones multimodales o bimodales en el caso de que sean dos modas, por ejemplo. Ok, no hay ningún problema con eso. Eso también, ¿no? O sea, si, bueno, si nos interesa saber cuál es el valor que más se repite dentro de una población para poder focalizar cierto programa o para ver cómo llamar su atención, ¿sí? Bueno, la moda puede llegar a ser un dato que nos interesa. Y otra cosa, también como más
en línea en lo que, con cómo explicaba esto Yanina, tengamos en cuenta que cuando nosotros después analicemos los datos y estemos intentando como hacer hablar a nuestra base de datos, bien, siempre es útil no quedarse con una sola de estas medidas, ¿no? O sea, nosotros podemos mirar el promedio de la edad, pero también sería útil poder entender, bueno, ok, yo sé que este es el promedio, pero no sé cuán disperso o cuán concentrado está alrededor de este promedio, y ahí van a entrar un poco lo que vamos a ver ahora de medidas de dispersión, ¿no? Pero siempre es útil que veamos todos estos estadísticos que estamos hablando para poder terminar de entender bien cómo se comporta nuestra población y qué nos está diciendo, ¿no? Siempre en general quedarnos con uno y religiosamente hacerle caso nos puede estar sesgando nuestro análisis a la hora de estudiar una población o intentar focalizar un programa o entender si este programa nos está sirviendo. Bien. Y después finalmente lo que me falta de estadística univariada, estamos hablando de varianza y desvío estándar, ¿ok? Que son dos estadísticos que nos van a dar una idea justamente de la dispersión, ¿no? De cuán alejados están estos valores en relación a sí mismos. Es decir, por ejemplo, la varianza lo que nos va a decir es, bueno, la definición formal de varianza es cuánto se alejan, ¿ok? Los valores respecto de la media, y el desvío es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué la raíz cuadrada? Por cuestiones matemáticas, de que la varianza la elevo al cuadrado, entonces para volver a las unidades normales, ¿sí? La varianza la voy a tener expresada en edades al cuadrado, entonces el desvío, al tomarle raíz cuadrada, lo voy a tener expresado en edad común. Pero, insisto, no me quiero frenar mucho en esto, lo que más me interesa que entiendan es el concepto de que tanto varianza como desvío lo que nos hablan es de cuán alejados, ¿sí? Cuán dispersos, o cuán variada es nuestra población, en términos de edad, en términos de ingreso, ¿sí? Como decía Yani, esto es siempre en relación a variables que sean cuantitativas, ¿no? O sea, porque no podríamos ver, por ejemplo, o no nos diría mucho, no sé, el desvío de clase social, o la varianza de la clase social, digamos, como que eso va a ser muy susceptible a cómo tengamos categorizada y codificada esta variable, ¿no? ¿Se puede llegar a calcular? ¿Te puede llegar a decir algo? Con muchísimas pinzas. Preferible que no. Entonces, siempre teniendo en cuenta que esto nos va a servir para ingresos, edades, altura, cantidad de ventas, lo que sea, bien, pero siempre cuando del tipo de variables que hablamos de cuantitativas. Bien. Epa, no me está cambiando esto. Ahí va. En lo que es estadística bivariada, más chiquitito ahora, o sea, ¿no? Tenemos 3 definiciones. Las medias condicionadas, los cuantiles, o cuartiles, o percentiles, ¿sí? Condicionados, y la correlación. Las medias condicionadas, esto que hablamos, ¿no? Media, dijimos que era lo mismo que promedio, por lo menos para lo que nos interesa ver a nosotros ahora. Bueno, condicionadas, ¿a qué hace referencia? Bueno, a que condicionado en algo, ¿no? Que cumpla cierta condición, justamente. Entonces, nos interesa ver la media para el total de la población, eso era el promedio que calculábamos en la diapositiva anterior, y ahora nos interesaría ver, por ejemplo, el promedio solo para hombres y el promedio de edad solo para mujeres. ¿Bien? Estas dos cosas pueden diferir, no tiene por qué ser igual, ¿sí? Podemos tener una población de hombres más envejecida y más joven de mujeres, entonces el promedio para los hombres no va a dar más alto que el promedio para las mujeres. Lo mismo con la mediana, ¿no? O sea, cuando hablamos de medidas de posición, que, bueno, este es el valor que dijimos que parte a la mitad de la distribución. Bueno, puede ser que la mediana para los hombres sea más alta que para las mujeres, o al revés, ¿ok? ¿Qué va a significar? Que, bueno, que 50% de los hombres son más viejos que el 50% de las mujeres, por así decirlo. Y medidas de correlación. La correlación es un coeficiente que no me voy a detener mucho en cómo se calcula, pero es un coeficiente que va de -1 a 1, y lo que nos indica es justamente asociación entre las variables, ¿ok? Cuanto más cerca de 1 esté, la asociación va a ser muy fuerte y positiva, y cuanto más cerca de -1 esté, la asociación va a ser muy fuerte pero negativa, ¿ok? Una relación inversa.
Si tenemos estadísticos que están más cerca del 0, bien, o sea, un coeficiente de correlación más cercano al 0, ya sea tendiendo desde el lado de los negativos o desde el lado de los positivos, vamos a estar hablando de correlaciones muy débiles, es decir, que las variables no tienen mucho que ver entre sí. ¿Bien? Ok. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, bueno, sigo. Ya metiéndome con algunos ejemplos, todavía no a la parte más práctica, pero sí algunos ejemplos con la base de datos esta de juguete que yo tengo armada. Esta es simplemente una descripción de la base de datos, acá tienen otra vez el link por si quieren acceder, ¿ok? Tenemos 20 observaciones, con nombre, edad de la persona, la altura expresada en centímetros, los ingresos expresados en miles, grupo, que ahora vamos a ver porque está en 0,1, creo que igual lo charlamos la clase pasada, programa, ¿sí? Haciendo referencia a si, no sé, estoy suponiendo que es una base de datos, por ejemplo, de alguna organización y que cada una de estas personas está inserta en algún programa, y nivel educativo, que también está codificada. Sí, comparto el link por el chat, denme un segundo nada más. Que creo que tengo que entrar yo para poder. Un ratito. Ahí está. Déjame que vuelvo acá. Bien. Bien. Entonces, grupo está en 0 y 1 porque lo que estoy suponiendo es que tengo un grupo tratamiento y un grupo control. ¿Qué es un grupo tratamiento y un grupo control? Bueno, voy a suponer que estoy haciendo una especie de evaluación de impacto, ¿ok? Supongamos que yo realicé alguna política, algún tratamiento, algún programa especial sobre cierta población objetivo, ¿ok? Y para comparar a ver cómo le fue a esta población, lo que hago es buscar, bueno, un grupo de control que me va a permitir suponer que en ausencia de ese tratamiento, mi población se hubiera comportado como se comporta mi grupo de control. Bien. 0 va a ser para las observaciones que sean parte del grupo control, 1 para las observaciones que sean parte del grupo tratamiento o el grupo experimental. Bien. Entonces, nivel educativo, fíjense que también la tengo acá codificada, ¿ok? Si van al link de la base de datos, van a ver que tienen ahí qué código corresponde con cada cosa. ¿Por qué está codificada? Porque yo les dije que muchas veces nos resulta mucho más sencillo trabajar con las bases de datos codificadas en vez de el nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la categoría, ya sea primaria completa, incompleta, grupo tratamiento, grupo control, por cómo operan los software estadísticos. En este caso, Excel no me deja hacer algunos gráficos que me gustaría hacer si lo tengo con las etiquetas, por lo tanto la codifiqué. La codifiqué además de una forma que me permitía establecer un orden, ¿no? Dado que es nivel educativo, dijimos que era una variable cualitativa ordinal, que yo podía establecer un orden como de jerarquía entre las distintas categorías. Bien, entonces en este caso 1 es un nivel educativo más bajo, ¿sí? Creo que si van a la base de datos es acá donde dice códigos lo tienen, ¿ok? 1 es sin educación formal, bien, y 7 es universitario completo y más, ¿ok? Entonces, las categorías van a seguir ese orden. Acá tengo algunos ejemplos de los estadísticos descriptivos que estuvimos hablando antes. Y fíjense que podemos armar tablas, ¿sí? Así, las famosas tablas como de doble entrada, que en este caso voy a estar evaluando 3 variables distintas, y voy a estar mirando qué pasa para mi grupo control, qué pasa para mi grupo tratamiento, y qué pasa para el total de mi población. ¿Bien? ¿Cómo leemos esto entonces? Yo acá tengo dos cosas, ¿no? Tengo la altura para el grupo control, la altura para el grupo tratamiento. Esto era lo que nosotros dijimos, bueno, son promedios, ¿sí? O medias condicionadas. Bien, yo sé que la altura promedio de las personas del grupo control es de casi 1,80, mientras que la altura promedio de las personas del grupo de tratamiento es de 1,63, ponele 1,62,6. ¿Ok? Ahora, yo sé que si me interesa ver en relación al total de la muestra, bien, o sea, lo que sería el promedio
como vimos en la parte de estadística univariada, ¿sí? Sin cruzarlo por ninguna otra variable, para el total de la muestra, el promedio es 1,70. Y fíjense que en este caso resulta muy útil ver justamente cruzado por el grupo al que pertenecen las personas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en realidad, si bien el promedio es 1,70, están como muy dispersos los valores, ¿no? Porque tengo 1,62 para mi grupo tratamiento y casi 1,80 para mi grupo control. O sea que realmente, si estuviésemos evaluando algún programa en el que nos interesa la altura, por ejemplo, no sé, algún programa de nutrición, en el que nos interesa ver, no sé, el índice de masa corporal, o alguna estadística nutricional, bien, en el que probablemente la altura tenga una incidencia y una relevancia importante. En este caso, bueno, sería importante conocer esto. ¿Por qué? Bueno, porque a priori yo sé que, más allá de cómo evolucionen después, mis grupos, ¿sí? Mi grupo de tratamiento y mi grupo de control tienen características, parecería ser bastante distintas en lo que respecta a la altura, ¿no? Después hago el mismo análisis para el ingreso y para la edad. Bien, veo que el ingreso promedio del grupo de tratamiento es de 75.000 pesos, mientras que el ingreso promedio para el grupo control es de 62.000 pesos. Y el ingreso promedio para el total de mi población, ¿okay?, que voy a estar analizando, es de casi 70, ¿sí? 69.400 pesos. Lo mismo para la edad, bien, voy a tener que la edad promedio para el grupo control es de 45 años, y para el grupo de tratamiento de 38 años. En este caso veo también, o sea, también me resulta como relevante. ¿Por qué? Porque puedo decir, bueno, tengo una población bastante más envejecida en mi grupo de control que en mi grupo de tratamiento. Puede no ser mucho, pero es. O sea, digamos, depende para qué estemos evaluando, esos 7 años de diferencia que tengo en promedio, algo pueden llegar a impactar, ¿ok? Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿son parecidos el grupo que estoy tomando como grupo de control y el grupo de tratamiento? ¿O realmente las conclusiones que yo saque después sobre cómo se comportaron me van a dar conclusiones como, no quiero decir erróneas, pero capaz sesgadas? ¿Bien? Ok. También, ¿sí? Si bien yo acá puse, por ejemplo, partí por esta variable, ¿sí?, el grupo de tratamiento y grupo control, lo que no calculé por ahora era, bueno, ¿qué porcentaje tengo de la población total, de esos 20 individuos que yo tenía, ¿no?, en el total de mi muestra? ¿Qué porcentaje me corresponden al grupo control y qué porcentaje me corresponden al grupo de tratamiento? Porque eso también es relevante. Si yo tengo, no sé, de esas 20 personas, 15 en el grupo control y 5 en el tratamiento, bueno, está muy desbalanceado eso. Entonces me interesaría capaz poder que lleguen a proporciones parecidas de la muestra y de los datos que voy a estar analizando. En este caso tengo bastante bien, ¿sí? 45% en el control y 55% en el tratamiento, casi un 50-50. Son números que nos cierran bastante a la hora de después analizar los datos. Bien. Ahora vamos con medidas de dispersión, ¿ok? SD es desvío estándar, ¿bien? El desvío estándar, y acá lo que vamos a ver es el desvío estándar también por grupo tratamiento, por grupo control, ¿sí? Y para el total de la muestra. Acá tengo que el desvío de la altura, ¿sí?, que está expresado en centímetros, acuérdense. O sea que estos son 8 centímetros de desvío, estos son 9 centímetros de desvío, ¿sí? Y para el total de la muestra es de 12,2. Y no me importa tanto, en realidad, que miremos los desvíos de cada una de estas variables, porque como que dijimos que el desvío es una medida de dispersión, pero que es relativa a la media, ¿sí? Yo no puedo estar comparando el desvío del grupo control con el desvío del grupo tratamiento. ¿Por qué? Pensémoslo así muy rápido. Si mi grupo control dijimos que tenía una altura mucho mayor en promedio a mi grupo tratamiento, ¿ok?, también es esperable que el desvío sea mayor, ¿sí? En este caso, bueno, no nos da eso, pero sería esperable que el desvío sea mayor. O menor, depende. Depende de qué estemos hablando, ¿no? Si creemos que a medida que aumenta la altura es más probable que haya más dispersión o menos dispersión, depende.
Pero el punto es que no podemos comparar desvíos, ¿sí? O dispersión de dos grupos sin tener en cuenta cuál es el promedio de altura de cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque justamente el desvío es relativo a la media. Ahora, me pueden decir, bueno, ok, entonces vimos el desvío, pero no nos sirve para nada. Está bien, sería válido que me digan eso, pero en realidad introducimos el desvío porque lo que nos interesa ver después es este coeficiente nuevo que estoy introduciendo recién acá, que se llama coeficiente de variación, y lo que hace es justamente permitirme comparar la dispersión, ¿ok?, existente entre dos distintas poblaciones, entre dos distintos grupos, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿cómo se va a calcular esto? Voy a agarrar el desvío, ¿ok?, que me da acá, y lo divido por la media, ¿sí? Términos más formales, capaz es una forma de decir como de estandarizar el desvío, ¿sí? ¿Estandarizarlo a qué? A la media, y poner todo más o menos en mismas unidades de comparación, por así decirlo. ¿Cómo hago esto entonces? Bueno, yo dije que la edad promedio, ¿sí?, para el grupo de control era de 45 años, la edad promedio para el grupo de tratamiento era de 38 años, ¿sí? El desvío de la edad para el grupo de control, vemos acá que es en esta última columna, de 21 años, y el desvío de la edad para el grupo de tratamiento es de 16 años, ¿sí? Ya a priori, sin calcular lo que ahora vamos a ver como coeficiente de variación, podemos ver que si estamos hablando de medias de 45, 38 años, ¿sí?, y tenemos 21 años de desvío, ¿ok?, vemos que son poblaciones bastante dispersas en términos de edad, ¿ok? Ahora, ¿puedo decir si el control o el tratamiento tienen una mayor dispersión en edad o no? ¿Con el desvío únicamente? No. ¿Qué necesito para poder hablar de la dispersión entre los grupos? Bueno, justamente el coeficiente de variación. Calculo este coeficiente de variación. ¿Cómo lo calculo? Agarro el desvío, ¿sí?, 21 años para el control, lo divido sobre 45,4, ¿ok?, que es la edad promedio para el control. Me da 0,47. Hago lo mismo, bien, para el grupo tratamiento. Agarro el desvío, 16,2, lo divido sobre 38,1, bien, me da 0,425. Este 0,47 y este 0,42 sí los puedo comparar entre sí. ¿Por qué? Porque dividí por la media, ¿sí? No me voy a meter en aspectos demasiado técnicos, cualquier cosa después me pueden preguntar al final, o me mandan mail, o lo que sea. Pero el punto es que los coeficientes de variación sí los puedo comparar entre sí, ¿ok? Y lo que me van a estar diciendo es que cuanto más alto sea el coeficiente de variación, más alta es la dispersión, ¿sí?, de la muestra que yo tengo. Entonces, en este caso puedo concluir que la dispersión de la edad en mi grupo control es mayor a la dispersión de la edad en mi grupo tratamiento. ¿Bien? Es decir, en mi grupo de tratamiento las personas van a tener edades más parecidas entre sí, ¿sí?, más concentradas alrededor de la media, mientras que en el grupo control voy a tener personas capaz con más amplitud de edad, personas mucho más viejas, personas mucho más jóvenes, y van a estar menos concentradas, ¿sí?, menos cercanas van a ser las observaciones en general a la media, al promedio de edad que nosotros calculemos para ese grupo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pónganme una manito, algo por el chat, lo que sea, un emoji, no sé. Bien. Ok, estoy mirándole las caras, asumo que venimos bien. Entonces, algunos gráficos, ¿sí? Seguimos un poco igual o sea, seguimos con estadística descriptiva, ¿sí? Pero algunos gráficos que pueden ser útiles para visualizar, ¿ok? Para visualizar después toda esta información que ustedes están sacando. Porque, ok, una forma de visualizarlo es a través de tablas. Si queremos algo que impacte más o que lo podamos ver y entender y leer más fácil, a veces es más fácil graficar las cosas. En este caso también tenemos grupo, ¿sí? Control y tratamiento y control. Y acá tenemos los ingresos. Volvimos a variables cuantitativas. Y esto es un gráfico que se llama box, plotográfico de caja, ¿ok? Que es muy útil, o a mí me gusta mucho, para ver sobre todo
porque, a ver, nos da mucha información toda junta, ¿sí? Nos muestra la media, la mediana, los cuartiles, ¿sí? Y la dispersión. La dispersión capaz no en términos de desvío estándar, como estamos acostumbrados a ver por estas 3, 4 slides que estuvimos charlando, ¿sí? Sino la dispersión en otra medida, ¿ok? Que se llama, que en términos de rango intercuartílico, que son otras medidas que me parece que no son demasiado necesarias abordarlas, ¿ok? Pero el punto es que me muestra la dispersión de la muestra que voy a estar evaluando, ¿sí? Entonces también me va a dar una idea de, como de muchos estadísticos, todos juntos a la vez, ¿sí? Y esto también nos sirve por lo que yo les decía antes, no nos casemos con un solo estadístico, con una sola medida descriptiva, bien, miremos toda la distribución, cómo se comporta en su conjunto. ¿Qué es esto? La cruz, ¿sí? Que tenemos acá, vamos a ir analizándolo a pasitos y vamos a ir construyendo la caja juntos. La cruz que tenemos acá, y acá, ¿sí? Lo que me va a estar marcando es la media, ¿bien? De ingresos para cada grupo, ¿sí? O de la variable que nosotros tengamos en este eje de acá, ¿sí? Cuanto más arriba está la cruz, más alto es el promedio de ingresos para ese grupo, cuanto más baja está la cruz, más bajo es el promedio de ingresos para ese grupo. ¿Bien? Entonces la cruz me va a marcar el promedio de la edad para cada grupo. En este caso, control y tratamiento. Pero acá podría poner también las variables que yo quiera, ¿no? Después vamos a ver cómo construir este gráfico en Excel. Podría poner, no sé, el programa al que pertenecen, si es hombre o mujer, lo que yo quiera. Lo mismo también para cuando vimos las tablas, ¿no? O sea, yo lo partí por grupo, pero podemos cruzarla por la variable que queramos. Entonces, esperen que perdí el cursor, acá está. La cruz nos indica el promedio de ingresos en este caso para cada uno de los grupos. Bueno, a priori vemos que el promedio para el grupo de tratamiento es más alto que el promedio de ingresos para el grupo control, lo que habíamos visto antes en la tabla. La barra que tenemos acá, ¿sí? Y acá, en el medio de la caja, lo que me muestra es la mediana, ¿sí? Medida de posición. Yo sé que el 50% de las observaciones de toda la muestra está para arriba y el 50% está para abajo. ¿Ok? La barra me muestra la mediana. En este caso vemos que la mediana para el grupo tratamiento es mayor que la mediana para el grupo control. Esto es lo que hablamos de cuantiles, ¿sí? Condicionados, o la mediana condicionada. ¿Condicionada en qué? En el grupo que estemos evaluando. El borde de arriba de la caja, ¿sí? No esta parte de acá, ¿sí? Esto que se llaman los bigotes a veces, ¿sí? No esto, sino el borde de la caja, ¿bien? El borde, el de arriba me va a marcar el tercer cuartil, ¿ok? Es decir, 75% de las observaciones, ¿sí? 75% de las observaciones tienen menos de este valor de acá. Y esto, ¿ok? Este cuartil, el borde de abajo de la caja, me va a marcar el primer cuartil. Es decir, 25% de las observaciones, ¿ok? Tienen menos de este valor de acá. En este caso, supónganse que es, no sé, cercano a 40.000 pesos de ingreso. Ahora, ¿por qué les digo yo que esto nos muestra dispersión también? Bueno, porque yo sé, entonces, que adentro de la caja tengo el 50% de las observaciones en total, ¿ok? Yo sé que adentro de la caja tengo el 50% de las observaciones. Eso ya es algo, ¿ok? Yo sé que el 50% de las observaciones, supónganse que la barra esta está más o menos en 90, ¿sí? Si me creen, estamos bien. Y esta dijimos que estaba en 40. Entonces yo sé que el 50% de las personas que tengo adentro de mi grupo control, ¿ok? Cobran entre 40 y 90.000 pesos. Ya es bastante. O sea, es bastante en términos de información, ¿no? Además sé que, supónganse que la mediana está más o menos en 50, ¿sí? Yo sé que si bien el 50% cobran esto, sé que además el 50% de mi muestra cobra más de 50.000 pesos. Sé que el promedio de ingresos de la muestra, ¿sí? De mi grupo control, es de 60 y pico de mil pesos, ¿ok? Como tenemos acá, 62 era, si no estoy seguro. Pero después podemos volver a la tabla de último. ¿Y qué son estos bigotes que yo tengo acá? Bueno, los bigotes, esos que aparecen en este gráfico de caja, son capaz, no quiero decir que es la información menos importante que tengo, ¿sí? Pero también nos dan una idea de la dispersión, ¿ok?
Ya con que puedan interpretar y entender y analizar la información que nos da solo la caja ya es un montón. Y es información muy valiosa, ¿ok? Porque lo mismo que yo hablé para el grupo control, lo tengo para el grupo tratamiento. Y estas cosas las puedo ir comparando entre sí. Por ejemplo, fíjense que tengo mucha más dispersión en términos de ingresos. ¿Por qué? Porque la caja es más grande, ¿ok? Tengo más dispersión en términos de ingresos en el grupo tratamiento. Bien, pero volvamos al bigote este. Este bigote es cuartil 3 más 1.5 RIC. ¿Qué carajo es eso? El RIC, ¿sí? Es esta medida de dispersión que yo decía que se llama rango intercuartílico. No me quiero detener mucho en eso, lo paso rápido, es la medida entre cuartil 3, ¿ok? ¿Sí? O sea, entre esto menos cuartil 1 y esto. Me va a dar un número, ¿ok? No sé, 40, por así decirlo. Multiplico eso por 1.5 y hago cuartil 3 más ese valor que me dio antes, y acá va a estar esto de acá, ¿sí? Y hago cuartil 1 menos 1.5 el valor el RIC, ¿sí? Y es el bigote de acá abajo. ¿Para qué me sirve? Porque, según criterios estadísticos, lo que puedo decir es que observaciones que me caigan por fuera de estos bigotes de la caja, yo puedo decir que son observaciones atípicas, ¿ok? Que se alejan demasiado del promedio o de la tendencia central de la distribución que estoy observando. Son valores que son como atípicos en el sentido de valores anormales de ver en la distribución que yo estoy mirando. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos a qué voy con esto? Bien. Entonces, sigo. Otro gráfico. También con ingresos, pero ahora con nivel educativo. ¿Bien? Y yo acá lo que quiero ver es un poco de correlación, que yo les decía antes, ¿sí? Y asociación entre variables. Por esto es por lo que yo les dije que había codificado, ¿bien?, el nivel educativo, en vez de dejarlo con, ¿cómo se llama? Con las etiquetas, digamos, con la palabra escrita. ¿Sí? Acá puse las etiquetas igual para que nos guiemos. Acá esto me lo tira hasta 8, pero porque nada, porque Excel agranda un poco el eje para que se vea más clarito, pero no existe el 8. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tengo es lo que se llama un gráfico de puntos, o scatterplot, o gráfico de dispersión, ¿sí? Depende. ¿Qué tengo? En el eje Y, ¿sí? En el eje vertical, el ingreso en miles, otra vez, y en el eje horizontal, ¿sí? En el eje X, tengo el máximo nivel educativo alcanzado por la persona. Cada uno de los puntos, ¿sí?, que yo tengo acá, ¿ok?, lo que me muestran es justamente cada una de las personas, ¿sí? Si se ponen a contar, ¿ok?, acá tendrían que encontrar 20 puntos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos es una persona. ¿Y qué nos están mostrando? Básicamente nos están mostrando para cada una de las personas la combinación que se da entre ingresos, ¿ok?, y máximo nivel educativo alcanzado. Lo que puedo ver en este caso es que hay una relación positiva, parecería ser, ¿sí?, entre el máximo nivel educativo alcanzado y los ingresos de esa persona, ¿ok? Además le pueden pedir a Excel, ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, que les grafique justamente esta línea punteadita que yo puse acá, que es una línea como de tendencia, ¿ok? Pueden como definir distintas formas matemáticas que calcule esa tendencia, ¿ok? No es relevante, pero también que les ayuda a dar una idea de justamente cómo se va comportando esta distribución. Si hay una asociación positiva, no, es fuerte, no. ¿Cómo sabemos si es fuerte o no? Bueno, y acá entra en juego el coeficiente de correlación, ¿ok? Yo puedo ver la correlación entre nivel de ingresos y máximo nivel educativo alcanzado, y veo que es veo que me arroja una correlación fuerte, ¿sí?, porque es de 0,79 y lo máximo es 1, y positiva, o sea, hay una relación fuerte y positiva entre los ingresos de una persona y su máximo nivel educativo. ¿Bien? ¿Estamos? A ver, voy a poner un poco las camaritas así los chusmeo, porque después ya vamos al Excel. Así que si hay preguntas sobre lo más teórico, es como ahora. Y no tengo problema en que me hagan un montón de preguntas. Háganlas si es necesario, porque después, si no, en la parte del Excel no les va a servir de nada. Bien, ok.
Sí, consulta, ¿cómo llegaste al 0,79? O sea, a poder calcular eso, de que tiene esa correlación positiva el nivel de educación con los ingresos. No sale del gráfico, si tu pregunta es esa, Ah, ok. no sale del gráfico. Ahora vamos a ver cómo se calcula en Excel, pero básicamente es esta formulita de acá, ¿sí? Si querés, pues, te lo explico mejor. Me parece que ahora no vale la pena detenerme en esto. Vamos a ver cómo calcularlo en Excel, pero básicamente es la covarianza sobre el producto, la raíz cuadrada del producto de las varianzas. La varianza, acordate que era esto de acá, ¿sí? La covarianza es otra medida de dispersión bivariada, ¿ok? Que me va a dar una idea de, la covarianza es una medida que me dice cómo se comportan dos distribuciones, cómo covarían, ¿sí? O sea, cómo varían conjuntamente, en simultáneo, dos distribuciones, y lo que hace es, bueno, una cuenta, ¿sí? Agarra la covarianza y la divide por la varianza de una, por la varianza de la otra, la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Y, y eso es el coeficiente de correlación. ¿Bien? Ah, ok. No, igual no lo entendí, pero lo estaba pensando, sí, no, muy técnico, muy complejo por lo menos para mí, pero sí estaba pensando si en algún momento, en alguna iniciativa social, en alguno de los proyectos, queremos buscar una correlación entre alguna acción concreta y la transformación que puede generar o no en la persona, ¿no? Digo, a ver, si de X cantidad de personas que accedieron a determinado o curso de capacitación o, no sé, accedieron a determinados alimentos que se habían en determinada huerta y después si mejoró o no su índice de nutrición, su acceso a algún empleo, digo, para poder buscar una correlación y poder mostrar un resultado, una transformación de algún proyecto o una iniciativa social, probablemente tengamos que acudir a algo como esto, o no es esa correlación que puede generar. Sí, sí, o sea, eso totalmente lo podés buscar. De cualquier forma, es como que yo lo puse en este orden también, ¿no? Las diapositivas, porque, por ejemplo, ¿no? En eso que vos me decís, veamos si esta persona que participó de, no sé, accedió a, me dijiste, por ejemplo, una huerta, creo que me dijiste, Sí. mejoró su calidad nutricional, ¿no? Nosotros podemos entonces generamos una variable, como la que yo generé de grupo, ¿ok? De si accedió o no accedió esa persona a la huerta, ¿bien? Y podemos generar otra variable que sea o continua, ¿ok? O discreta dicotómica. ¿Cómo le estoy pensando? Digo, bueno, si tenemos un índice de calidad nutricional, puede ser el valor continuo de ese índice, y si no, la podemos dicotomizar y decir, bueno, mejoró o no mejoró su calidad nutricional, ¿sí? Y eso lo pueden definir ustedes según los criterios del programa que tengan ustedes. Entonces, en Sí. función de eso, ustedes van a poder calcular distintas cosas. Pueden calcular, por ejemplo, el valor, el valor promedio del índice de calidad nutricional para cada grupo, ¿ok? Ujú. Si tienen antes y después, para cada uno de los Claro. grupos, es buenísimo, porque pueden calcular las diferencias antes y las diferencias después. Ujú. Em, si no, si tienen solamente personas que accedieron y que no accedieron, y lo tienen como en un solo momento del tiempo, por así decirlo, bueno, tienen un grupo control y tienen un grupo tratamiento. Entonces ustedes podrían decir, bueno, mira, las personas que accedieron a la huerta tienen un valor de índice nutricional mejor que las que no accedieron. Eso ya es una idea. Finalmente lo que pueden hacer es decir, bueno, vamos a generar una variable, como yo, la que te decía, ¿no? Dicotómica. ¿Esta persona accedió o no accedió a la huerta? Y otra, ¿mejoró o no mejoró su calidad nutricional? Si mejoró o no Más mejoró, puntual lo pueden definir ustedes, ¿no? O sea, según los criterios que ustedes les parezcan pertinentes. Y ahí sí, agarrás y tirás la correlación, ¿no? Y ese coeficiente de correlación te va a decir, bueno, a mí me da que hay no sé, hay una correlación positiva entre acceder al programa y mejorar la calidad nutricional del programa, por ejemplo. Entonces ahí podrías tener una primera conclusión. Ok, ¿Se entiende? bueno. Sí, 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 ahí sí. Se entendió, gracias. Bien. No, nada, después de última vez, si querés, lo seguimos charlando un poquito más. Dale. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya arranco con esto, pero escucho. Bueno, bien. Entonces, vamos un poco más al caso
práctico que yo les decía. Y acá ténganme un poco de paciencia porque voy a estar cambiando mucho entre las diapositivas, el Excel o lo que sea. Bien. Acá yo les explico, ¿sí? Rapidito, ¿ok? Cómo a partir del formulario que generamos, ¿sí? Acceden ahí y cómo descargarlo y pasarlo primero a un Google Spreadsheet, que queda online eso. Vamos a hacerlo en vivo, ¿no? A ver, uy, tengo esta barrita acá. Vamos a el cuestionario, ¿ok? Entramos, acá tenemos el cuestionario que habíamos armado. Si vamos a respuestas, ¿ok? Podemos ver, como yo les decía, todas las respuestas que vamos a ir teniendo, ¿sí? Esto es un poco igual a lo que yo les mostraba la clase pasada ya. Y si cliqueamos acá, en esto que es como una cruz, o en realidad es el simbolito de Google Spreadsheet, ¿sí? Si cliqueo acá, automáticamente me exporta toda la información a un Excel. ¿Bien? Un Excel de Google, básicamente. Donde voy a tener ya una base de datos como conformada con la información que yo fui relevando, ¿bien? Yo les decía que para mí es como bastante incómodo trabajar desde acá, no porque sea malo, sino porque si tengo muchos datos, capaz con estos son 12 datos, capaz podría trabajar directamente desde ahí, ¿sí? Pero la verdad es que prefiero bajarlo a un Excel porque uno, me parece que es más cómodo, dos, recomiendo laburarlo desde ahí porque se traba menos, acá dependen de tener o no tener conexión a internet, si tienen la base acá y no tienen conexión a internet no van a poder acceder, entonces mejor lo bajamos en Excel. ¿Cómo lo bajamos? Vamos a Archivo, Descargar, Microsoft Excel, ok, y lo descargan. Automáticamente abrimos un Excel, ¿sí? En el que ya tenemos, habilitamos, tenemos una base de datos, bien, con todo lo que estuvimos preguntando, ¿sí? En donde vamos a poder empezar a analizar toda la información que queramos. Denme un segundo que se me está quedando la computadora sin batería. Ahí está. Bien, perdón. Ok, entonces, primero vamos a investigar un poco, ¿sí? La base que tenemos acá. Después capaz algunas cosas las hago sobre la otra base que puede llegar a estar un poquito más linda, pero vamos viendo. Tenemos marca temporal, ¿ok? Que esto es un campo que nos genera automáticamente Google. Esta marca temporal lo que hace es, nos indica a qué hora se completó el cuestionario, ¿sí? Acá, bueno, tenemos nombre y apellido, bien. Perdón. Ok, sí. Mirá. Ok, un punto importante. Si es que estás ingresando a... ¿cómo se llama? Si es que vos estás ingresando al link y pretendés descargarte las respuestas, no vas a poder, porque nada, como que el administrador de este cuestionario soy yo, entonces yo soy el único que tiene acceso a las respuestas y a modificar el cuestionario, ¿sí? Pero cuando vos hagas tu cuestionario, te va a aparecer como me aparecía a mí, ¿ok? Que era... Te va a aparecer preguntas, respuestas y configuración, ¿ok? Y ahí vas a ir a respuestas y vas a cliquear acá en ver las respuestas en hojas de cálculo, ¿ok? Y a partir de ahí automáticamente te va a abrir esta pestaña de acá, ¿sí? Y ahí lo vas a descargar y lo vas a bajar un Excel. ¿Era eso o era otra cosa la pregunta?
Mira, yo lo respondí, me sigue quedando como pendiente de enviar y no sé por qué, o no sale automáticamente del Pero, formulario, digamos como para poder entrar a respuestas, preguntas-respuestas mías. o sea, para poder entrar acá decís. Sí, Claro, no, porque eso, vos, o sea, vos no vas a poder porque el formulario justamente, es como que el administrador soy yo. Ustedes las no. mías tampoco, entonces, ¿Cómo? pensé que podía ver mis respuestas. No, porque eso ya lo mandaste, digamos. Perfecto, perfecto. Entonces no. Pero, em, pero cuando vos hagas un formulario vos propio, o deberías poder sin ningún problema acceder a esta sección de acá. Ok, O sea, es una cuestión de seguridad que pone Google, ¿no? Si vos pudieses acceder a esto, digamos, todas las personas que te contestan la encuesta podrían ver que está contestando el resto de los participantes. Entonces sería claro, medio. con los datos inclusive. Claro, exacto. Bien. ¿Dónde estaba? Ok, acá. Em, Acá vamos a tener la encuesta esta, ¿ok? Tenemos, como yo le decía, nombre y apellido, datos de contacto, sí que datos de contacto nosotros ahora no lo vamos a usar, pero puede llegar a ser útil. Tenemos organización de la que forma parte, sexo, edad en años, bien, máximo nivel educativo alcanzado, ingresos en rango, ¿ok? Si seguimos, tenemos herramientas que conoce o utiliza, ¿sí? Eh, Su ingreso exacto, ¿ok? Este es un campo que no sé por qué quedó mal, lo borramos. Estas variables que, por ejemplo, claro, habría que borrarlas. ¿Por qué habría que borrarlas? Porque son de una primera encuesta que yo armé, ¿sí? Y como había respuestas ahí, me las dejó. Esto, la verdad, fue un error, no estaba planeado mostrarles esto, pero ya que estamos. Si ustedes reutilizan un cuestionario, ¿ok? Lo que puede pasar es que en la base de datos queden cargadas algunas respuestas que ustedes después cambiaron. Si se acuerdan la clase pasada, al final del cuestionario que yo les mandé había una pregunta que era esto, ¿no? Decía, ¿usted cuenta con alguien que lo ayude con sus hijos, pueda charlar para pedirle consejos, lo ayude con sus tareas domésticas, ¿ok? Yo esa variable, cuando les mandé el cuestionario a ustedes para que lo completen, la borré, porque me parecía que no era pertinente, ni relevante, ni cosas que pudiesen necesariamente contestar para trabajarlas acá en clase. Pero claro, como yo ya había cargado un ejemplo de respuesta con eso, esto me quedó. En este caso no nos interesa, las borramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son variables que solamente las contestó una persona, que fui yo cuando probaba el cuestionario, ¿ok? Y se los mostraba a ustedes en la clase pasada, que no tienen más, y que además ustedes no las contestaron porque yo las eliminé del cuestionario. Entonces, en este caso, agarramos, las seleccionamos, ¿sí? Clic derecho, eliminar, y a otra cosa. ¿Bien? Acá, marque las herramientas que maneja, ¿sí? Si se acuerdan, ustedes, cuando contestaron, bien, y voy acá, me abro un ejemplito de estos. Ustedes cuando contestaron, marque las herramientas que maneja, ¿sí? Marcaron, primero, marque las herramientas que conoce o utiliza, ¿sí? De esta forma, que yo les dije que no me gustaba por cómo me exportaba las respuestas, ¿bien? Y esa columna es la que tienen acá, ¿ven? Miren esto, yo tengo, Nicolás, ahí sí, en esta es lo que vos decías que te muestra todo junto, que después es difícil separarlo. exactamente, en este caso que de esta persona que me respondió acá, por ejemplo, tengo Excel, Google, Spreadsheets, Python, SQL, Salesforce. ¿Ok? Entonces va a ser re difícil separarlos para mí, porque tengo que generar que por cada coma me separe y que después me genere categorías por eso. La verdad es imposible, o sea, lleva muchísimo tiempo hacerlo desde Excel. Incluso con cosas más potentes que Excel también lleva muchísimo tiempo. Entonces yo les dije, bueno, en vez de generar esto, yo cuando les mandé el cuestionario a ustedes, a propósito, agarré y dejé un campo así para que vieran cómo me lo iba a exportar. Y después lo que hice fue ponerles abajo esta. ¿Ok? Esta que es la que dice sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ok? Y se fijan estas, en vez de generarme, como se me genera acá, una columna con todas las posibilidades juntas,
en este caso, ¿ok? Lo que me genera son distintas columnas, ¿bien? En las que tengo sí, no, sí, no, sí, no, dependiendo, ¿ok? Acá, por ejemplo, tengo maneja Excel, sí, 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 un no, otro sí, ¿ok? Por cada una de las posibilidades tengo distintas cosas. Esto quedó mal, perdón. 4 también, no sé qué es eso. Maneja Excel, sí, no. Maneja Google Spreadsheet, sí, no. Bien. Maneja Google Data Studio. Esto es algo que después, muy cortito, los últimos 5 minutos de clase, sobre el final les voy a mostrar qué es. Maneja R, ¿ok? Por cada una me generó una columna y me aparecía sí, no, sí, no, sí, no. Bien. De esta forma, lo que me hace es generar variables dicotómicas por cada una de las respuestas, cosa que para nosotros va a ser recontra útil. Y después nada, este curso le está siendo utilizado, esto lo puse en una escala que iba de 1 a 5, ¿sí? Acá simplemente me aparece el valor que ustedes contestaron, ¿sí? Y califica su nivel de manejo de Excel, bien, también lo puse en una escala que iba de 1 a 5, y acá ustedes contestaron, me aparece el valor solamente que ustedes contestaron, bien. Vemos que la verdad tenemos una base de datos, después de que yo le saqué algunas columnas, ¿sí? Porque que les había dejado medio ejemplo, bastante completa, ¿ok? No Ahí, tenemos... Nicolás, en la Sí. dispersión de edad, si la sacamos con la fecha de nacimiento, hay alguien que ha nacido en el 2022, tenemos un bebé ahí. Eh, O vi mal. Acá. Sí. Sí, acá tenemos, este creo que fue un ejemplo que generé yo. Ah, no, fue un error. Bueno, ven, en este caso de acá, por ejemplo, tenemos a alguien que dice haber nacido. Ah, buenísimo, porque yo después generé ejemplos que eran inconsistentes, pero esto me viene re bien. Porque este fue o sea, está buenísimo. ¿Por qué? Porque acá tengo a alguien que nació en el 2022, ¿ok? Yo en un formulario lo podría tener, yo sé que ustedes, nadie nació en el 2022, sí, es un bebé eso. De hecho, nació ayer. Ayer. Em, entonces, esto acá, ¿sí? Como yo no le puse restricciones sobre hasta qué fecha se podía completar, probablemente sea un dato que esté mal. Y acá entra este proceso que yo les decía de control o consistencia de los datos, ¿no? Si yo veo algo así, que yo sé que no puede estar ocurriendo, tengo otra variable, ¿sí? Que me permita decir, che, esto está bien o está mal. Y en este caso sí. ¿Por qué? Porque si yo voy acá, ¿ok? Tengo, por ejemplo, edad en años. Yo sé que en realidad la fecha de nacimiento está mal. ¿Por qué está mal? Porque esta persona que lo completó acá dice que en realidad tiene 30 años, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar, o vamos a ocultar, ¿sí? Estas de acá, por las dudas, ¿no? Para que no aparezca ni nombre ni apellido de ninguno de ustedes. Igual yo les digo que pongan datos falsos por las dudas en el nombre, pero por las dudas, por si alguno no lo puso. Entonces, yo acá en realidad tengo una mujer de 30 años, ¿ok? No tengo a alguien que nació en el 2022. Entonces este proceso de controlar y consistir los datos resulta muy importante, ¿ok? Para evitar estas inconsistencias y estas como anomalías que nos pueden llegar a aparecer. Bien. Calculemos entonces un par de estadísticos. ¿Cómo vamos a calcular los estadísticos que a nosotros nos interesan? Bueno, vamos a pararnos en cualquier parte de la tabla esta, ¿ok? Y vamos a ir a insertar, ¿sí? Insertar. Y vamos a buscar acá donde dice a la izquierda de todo, debería ser el primer, a lo sumo el segundo iconito según la versión de Excel que tengan, donde dice tabla dinámica, ¿ok? Cliqueamos ahí, ¿sí? Y nos dice tabla dinámica desde tabla o el rango, ¿ok? Automáticamente nos selecciona todas las observaciones, ¿sí? Y nos dice, elija dónde desea colocar esta tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? O en una hoja de cálculo existente. Acá le vamos a pedir que nos genere una nueva hoja de cálculo, ¿bien? Y le damos a aceptar. Y se nos genera esto de acá, ¿bien? Acá no me aparece nada, pero en realidad hay algo. Todavía no aparece nada porque no pusimos ningún campo, pero en realidad hay cosas, ¿sí? Voy a checar un poquito esto. Y acá tengo todas las variables, ¿sí? Que teníamos en la otra hoja, si se fijan, ¿ok? Todas las variables que teníamos en la otra hoja. Y acá tengo 3 como campos distintos para ir completando. Tengo filtros, columnas, filas y valores, ¿ok? ¿Qué es cada una de estas cosas? Filtros es si yo deseo poner
alguna restricción sobre los datos, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar sexo, arrastro sexo hasta acá y lo pongo en filtro. ¿Ok? Ahora yo tengo todas. Voy a terminar de completar unas cositas y ahora les muestro bien. Bien, y pongo sexo otra vez acá. ¿Ok? Acá fíjense que se me arma una tabla resumen como las que yo les había mostrado a ustedes en el Excel. ¿Ok? Yo acá tengo que en filas tengo sexo, ¿ok? O sea, acá me aparecen mujeres y varones. Y acá, fíjense que tengo edad en años. Pero claro, cuando yo arrastro edad en años a valores, automáticamente el primer valor que me tira es la suma de todos los valores que hay en edad, ¿sí? En la variable de edad. Entonces, este valor acá en realidad es la suma de todas las edades, no me dice nada. Bien, yo quiero calcular, por ejemplo, el promedio, dijimos, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular el promedio? Vamos acá, ¿sí? Nos paramos sobre el campo de valores, cliqueamos la flechita, vamos a configuración del campo de valor, ¿ok? Y se nos abre esta pestaña de acá. Cuando se nos abre esta pestaña de acá, nos permite elegir resumir valores por, ¿ok? Y acá, ¿qué le pido? Le pido el promedio, ¿ok? Y le doy aceptar. Entonces, ¿ahora qué me tira? Me tira la media de edad para las mujeres, la media de edad para los varones, ¿sí? Y la media de edad para el total general, es decir, la media incondicionada. ¿Se acuerdan? Esto era media condicionada, media condicionada en mujeres, media condicionada en varones, y la media incondicional. ¿Ok? Primera versión de las tablas que habíamos armado antes. Podría hacer esto mismo, ¿ok? Y decir, bueno, en realidad, ahora, por ejemplo, tírame el promedio de edad, ¿sí? Arrastramos sexo, lo arrastramos a filtro. ¿Bien? Y en filas, agarramos y ¿qué ponemos? Decimos, bueno, mira, en filas poneme máximo nivel educativo alcanzado. ¿Ok? Aclaración importante, que capaz no estoy haciendo. Lo mismo que hago con filas, lo puedo hacer en columnas. Funciona exactamente igual, ¿sí? Miren, o sea, yo, si paso esto acá, exactamente igual, ¿ok? Lo mismo que hago en filas, lo puedo hacer en columnas. Bien, me parece que queda más prolijo en filas por una cuestión de tamaño y cómo organiza la información. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué me está calculando? Me está calculando el promedio de edad, ¿ok? Según cada nivel educativo que usted alcanzado, que ustedes completaron. ¿Bien? Fíjense que acá, en realidad, como las categorías me aparecían con el nombre, ¿ok? Y no con una codificación, no tengo esto ordenado, ¿sí? Lo tengo ordenado en orden alfabético, las categorías, pero si se fijan no está como en orden de jerarquía, está primaria incompleta, secundaria incompleta, universitario completo, universitario incompleto, ¿ok? Eso está como desordenado. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar como una posibilidad para codificar con este ejemplo de acá, ¿bien? Pero lo voy a mostrar con sexo para que sea más corto. ¿Y acá qué me tira? Bueno, el promedio de edad, ¿sí? Por nivel educativo, para todas las personas. Pero yo, ¿qué hice antes? Agarré sexo y lo arrastré a filtro, ¿bien? ¿Y eso qué implica? Que yo ahora tengo un campito acá que me dice sexo y me dice todas, ¿no? Todas las categorías significa todas. Si yo ahora pongo, por ejemplo, para varones, ¿ok? Le voy a pedir, hace esto, pero solo para varones. Entonces ahora tengo el promedio de edad para cada nivel educativo, pero solo de los hombres. ¿Sí? Como que condicioné en dos cosas en vez de en una. Y ahora... Recién aparecía primario incompleto y ahora se ve que no hay hombres con primario incompleto, no aparece. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y ahora le doy, por ejemplo, para las mujeres. Bien, y me da esto. Ahora vuelve a aparecer primario incompleto. ¿Ok? Pero frenemos un segundo, ¿sí? Y saco de acá edad en años. ¿Ok? Y me pongo, por ejemplo, nombre y apellido. ¿Cómo me va a calcular nombre y apellido, no? Imposible. Bueno, pero en realidad fíjense que lo que me dice es cuenta de nombre y apellido y toda la aclaración que yo les puse acá, ¿ok? Pero acá dice cuenta de.
¿Qué significa cuenta de? Que en vez de sumarme nombre y apellido, no puede. Calcular el promedio de nombre y apellido, no puede. La varianza, no puede. ¿Por qué? Porque nombre y apellido es nada, nombre y apellido, ¿ok? ¿Cómo voy a calcular el promedio de nombre y apellido? No existe tal cosa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hace es, me cuenta todos los valores, ¿ok? Agarra acá y dice recuento. Bueno, voy a contar cuántos valores hay, ¿sí? ¿Ok? Acá le sacamos el filtro, vamos a todas otra vez, ¿sí? Voy a contar cuántos valores hay para cada una de estas categorías, ¿sí? Si yo en vez de poner nombre y apellido, pusiera, por ejemplo, también máximo nivel educativo alcanzado, ¿ok? Como también está escrito en letras, ¿sí? Lo que hace es contar la cantidad de personas, ¿sí? O de observaciones, mejor dicho, que tengo en cada una de las categorías. Entonces, si a ustedes les interesa saber, bueno, de las personas que completaron esta encuesta, ¿cuántas personas tienen primaria incompleta? Una. ¿Cuántas tienen secundaria completa? Una, ¿ok? ¿Cuántos tienen universitario completo y más? 5. ¿Cuántos tienen universitario incompleto? 4, ¿ok? Entonces, acá metí el recuento, pero muchas veces, ¿qué pasa? Este recuento no es útil, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo qué sé, acá que tengo pocas personas y pocas categorías, está bien, no pasa nada, ¿sí? Tengo una idea. Ahora, lo que me interesa normalmente ver es qué proporción, ¿sí? Qué porcentaje de mi muestra total tiene primaria incompleta, secundaria completa. Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre el campo, ¿ok? Le doy clic derecho, voy a configuración de campo, ¿ok? Que es lo mismo que llegamos por acá, simplemente les mostré otra forma, ¿sí? Si se fijan, si yo acá cliqueo esto de acá, le doy a configuración de campo, me abre la misma pestaña, ¿sí? Sigo seleccionando recuento, pero le voy a dar mostrar valores como, ¿ok? Fíjense que acá tengo dos pestañitas, ¿sí? Esta era la primera que me aparece por default. Si yo acá le doy mostrar valores como, ¿sí? Selecciono esto, y acá donde dice mostrar valores como, la opción default es sin cálculo, es decir, el recuento, o el promedio, o la suma, ¿sí? Lo que yo le haya pedido en la pestaña anterior. Pero si abro acá con la flechita tengo muchas opciones. Y me dice porcentaje del total general, porcentaje del total de columnas, porcentaje del total de filas. ¿Ok? En este caso, yo solo tengo valores en las columnas. Por lo tanto, ¿qué me importa? Me importa calcular porcentaje del total de columnas. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Entonces, ¿ahora qué hace? Me calcula, ¿sí? El porcentaje que corresponde a cada una de estas categorías. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Em, Bien. Y ahora voy a guardar un poco esta base, sí, déjenme abrir para las últimas dos cositas la base de juguete que yo armé, porque tengo un poquito más de cosas armaditas, bien, y mostrarles algunas cosas con esto. Em, Otra vez, voy a insertar, ¿sí? Tabla dinámica, me seleccionó ya todo esto, ¿ok? Le doy a aceptar, y otra vez, se me pone esto acá en el formato que yo quiera, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá yo les quería mostrar sobre todo cómo armar el boxplot, el gráfico de dispersión, ¿ok? Y cómo calcular el coeficiente de correlación, ¿ok? Las otras cosas creo que más o menos ya las estuvimos viendo. ¿Cómo calculamos el boxplot? Bien. No, tabla dinámica no, perdón. Vengo acá a la base de datos, ¿sí? Y lo que hago es, selecciono, por ejemplo, ingreso en miles y grupo, ¿ok? Selecciono las dos columnas, ¿ok? Simplemente les paso por arriba haciendo clic con el mouse como Excel, ¿ok? Selecciono las dos columnas, voy a insertar, y acá tengo muchas opciones de gráficos, ¿ok? Lo que voy a buscar es este que aparece acá, ¿sí? Que dice insertar gráfico de estadística, ¿ok? Depende de lo que quieran, ¿sí? Voy a este que aparece acá como con muchas cositas. Cliqueo y me aparece histograma o caja y bigotes, ¿ok? Yo voy a seleccionar justamente caja y bigotes, ¿ok? Ay, ¿por qué me aparece mal? Hacer cosas en vivo está saliendo mal. ¿Por qué me aparece caja y bigotes? Bien. A ver, déjame fijarme algo rápido. A ver. O sea,
pegarlos acá. A ver qué pasa si lo hacemos así. Ok, tengo algo que me está dando mal. No estoy seguro de por qué. Puede fallar. A ver, vamos a investigar. Forma de investigar. Cliqueo el gráfico, ¿sí? Y voy a seleccionar datos. Y me fijo a ver qué puede estar mal en lo que yo estoy seleccionando, ¿ok? ¿Qué me está mostrando acá? Me está diciendo, bueno, mira, vos tenés dos variables, grupo e ingreso en miles, ¿ok? Y acá me deja seguir agregando campos. No me interesa seguir agregando campos, ¿sí? Lo único que voy a estar buscando ahora es modificar y voy a ver si esto me está tomando, me dice que me está tomando el nombre de la serie, ¿ok? O sea, grupo, y los valores de la serie, 01010101. Bien. Ya sé por qué me está dando mal, creo. Ahora les muestro. Y acá tengo ingreso en miles, ¿sí? Le voy a modificar también, y me dice, ¿qué me está tomando? Bueno, el nombre de la serie, ¿sí? Y los valores de la serie son estos de acá, ¿ok? Sospecho que me lo está tomando mal justamente porque eso que yo les dije que muchas veces es una ventaja, a veces puede ser una desventaja, ¿ok? Yo tengo esas dos variables codificadas. Perdón, la variable de grupo la tengo codificada, ¿ok? Y puede ser que en vez de leérmelo como categorías, me lo esté leyendo como justamente números. Y yo vengo acá, a ver, y lo hago con ingresos y programa, creo que debería salirme bien. Si no, después hago más fácil el gráfico de dispersión si esto me vuelve a salir mal y después les mando un mail diciéndoles a ver qué hice mal. Nada, hacer cosas en vivo puede salir mal. A ver, vamos acá, ¿sí? Seleccionamos, vamos a caja de bigotes y ahí está, perfecto, gracias. Ok, dos cosas. Seleccioné y las pegué en otra hoja. ¿Por qué? Para no ensuciar mi base de datos. ¿Ok? Nada más que para eso, para no hacer cosas directamente sobre la base. Y después lo que hice fue cambiar el orden de las columnas. ¿Sí? Se fijan que acá yo en la base copié y tengo ingresos en miles y programa. Primero ingreso, después programa, y acá las di vuelta y puse primero programa, después ingresos. ¿Por qué? Porque Excel en general me lee primero la variable que quiero en el eje X, segundo la variable que quiero en el eje Y. Porque en general la matemática es así, cuando vos expresas algo, expresas X, Y, no Y, X. Entonces, me lo lee mejor de esta forma, ¿ok? Por eso di vuelta a las columnas. Si a ustedes les aparece algo raro, puede ser que lo que esté pasando sea eso. Y acá ya me arma el boxplot, ¿ok? Después, está bien, este no se ve como el que yo puse, porque el que yo puse le fui cambiando algunas cosas de formato, pero básicamente el gráfico es esto, ¿sí? Después lo podemos ir tocando, ¿ok? Acá, si, por ejemplo, le pueden elegir este formato de gráfico, ¿sí? Si quieren le sacan el título para que se agrande un poco más, le sacan la leyenda para que se agrande un poco más, lo amplían, por ejemplo, bien, le borran estas líneas del medio para que se vea más clarito, ¿ok? En esta versión de acá, por ejemplo, si ven, no me marca la media, pero en esta de acá sí, entonces depende de qué quieran ir buscando, ¿sí? También depende un poco de cómo lo vayan configurando, qué cosas les parecen más importantes ver, qué cosas no, ¿ok? Le ensanchan un poco el grosor de las líneas para que se vea bien. Eso ya depende de ustedes, pero digamos, el gráfico lo arma así. Y acá lo que tenemos es ingresos en miles de la gente que, no sé, participa del programa A, del programa B y del programa C, ¿ok? La media, ¿ok? La mediana. Fíjense, miren, acá esto está bueno. Yo tengo acá que la mediana me queda por encima de la media, ¿ok? Y en este caso, ¿por qué puede pasar eso? No siempre la media me va a tener que quedar por encima de la mediana o al revés. Esto va a depender mucho de si mi distribución de datos es asimétrica hacia un lado, está sesgada para un lado, sesgada para el otro, ¿ok? En este caso lo que me pasa es que tengo, por ejemplo, puedo tener personas con muy bajos ingresos, ¿ok? O mejor dicho, personas con ingresos muy bajos, ¿sí? Y eso hace que me tire el promedio muy para abajo, ¿sí? Pero en realidad el 50% tienen más que la media.
¿sí? ¿Y eso por qué me queda sesgado de esa forma? Bueno, porque probablemente lo que me esté pasando es que de las personas que tengo, ¿sí? Tengan ingresos muy bajos, el 50% más chiquito de esas personas, si se quiere, o menos del 50% en realidad. Bien. Ok, y gráfico de dispersión era el otro que yo les había dicho que les iba a armar. Bien, también me agarro en este caso ingresos en miles, ¿sí? Y nivel educativo, las copio, las dos, me las llevo a la hoja 2, que es donde estoy armando mis gráficos. Bien, me borro el boxplot, me las pego acá, ¿sí? Dejo una barrita acá en el medio. Otra vez, lo doy vuelta, porque primero me va a leer X, Y, ¿ok? O sea, horizontal, vertical. Lo doy vuelta, selecciono ambas columnas y le doy este gráfico de acá, que si ven son muchos puntitos, ¿ok? Y busco este de acá, ¿sí? Que dice gráfico de dispersión. Lo selecciono y me queda, ¿ok? ¿Por qué lo tengo codificado? Uy. ¿Por qué lo tengo codificado? Nivel educativo. Porque si yo tuviese las categorías, ¿ok? Como tenía en... Por eso me fui a esta base de datos, ¿sí? Pero si yo tuviese acá primaria incompleta, secundaria incompleta, me diría que no puede armarme un gráfico de dispersión porque no tengo valores, ¿ok? Ordenados ni que correspondan a cierto, o sea, porque no tengo categorías que correspondan a un cierto valor, ¿ok? En el eje, en el eje X. Esto es un problema puntualmente de Excel, ¿sí? Si están trabajando en otro software, probablemente sí los deje, ¿ok? Pero, porque lo lee directamente como distintas categorías y punto. Pero bueno, nada, acá es un pequeño costo que tenemos que pagar a la hora de usar Excel, pero creo que vale la pena, ¿sí? Y yo les había dicho, y con esto les prometo que cierro, que les iba a mostrar una opción para codificar, ¿sí? Vamos a codificar grupo en este caso, y acá les voy a mostrar, vamos a poner code grupo, ¿ok? Y lo que vamos a usar va a ser la función sí, ¿ok? O si lo tienen en inglés, la función if. Vamos a tocar más, escribimos sí, cliqueamos, sí, ¿ok? Y la función sí lo que me hace es, me pide una prueba lógica, ¿ok? Es decir, que se cumpla o no se cumpla cierto criterio, y después me pide pasarle dos cosas. Si se cumple esa prueba lógica, ¿sí? Yo le digo, imputame tal cosa. Si no se cumple esa prueba lógica, imputame tal otra cosa. ¿Y yo qué quiero que sea esa prueba lógica? Le voy a decir que esta celda de acá, ¿ok? Sea igual a 0. ¿Ok? Entonces yo le digo, mira, tu prueba lógica es esta. Si este valor es igual a 0, le doy punto y coma y le digo, poneme, y esto lo tengo que poner entre comillas, una C de grupo control. ¿Ok? Si no se cumple, ¿ok? Como acá yo solo tengo dos categorías, sé que si no es 0, es 1. Entonces, si no es 0, le digo, poneme, y entre comillas también, T, de grupo tratamiento. ¿Bien? Y ahí cierro. Y entonces, en este caso, arrastro, o sea, lo que hice ahí recién fue, agarré de acá y arrastré esto para abajo, ¿sí? Y lo que me fue haciendo, me repitió esto mismo que yo hice para esta primera línea, me lo hizo para la segunda, para la tercera, ¿sí? Y fíjense que me lo va haciendo para cada una, ¿ok? Acá en vez de agarrarme F2, me agarra F4, ¿sí? Y me lo va haciendo para cada una de las celdas. Y esto también lo pueden hacer al revés. Si ustedes tienen una columna con C y T, le dicen, bueno, si esto es igual a C, poneme un 0. Si lo quieren como codificar o descodificar, depende cómo lo vean. ¿Ok? Pero bueno, ya son 1:30, no me quiero extender demasiado más. Así que en resumen es eso, capaz me quedó un poquito corta la clase. Si hay preguntas, nada, estoy acá. Bien. Te escucho. Nico, deja de compartir, así nos vemos Sí, perdón. todos y Dale, ahí está. ahí estamos. No creo mucho igual que no haya preguntas, o sea, o El fui silencio, excesivamente claro o no me el entendieron silencio. absolutamente nada. Claro. O fui muy bueno o fui muy malo. No, es demasiado contenido y se requiere cierta formación de base para entenderlo. Entonces, Bien. seguramente lo pudieron seguir y otros que no lo pudieron seguir porque no está una formación de base o porque hace mucho tiempo que no ven nada de esto, ¿no? Entonces,
para verlo todo así de un saque, por ahí es mucho. Pero para lo que sí sirve todo esto es para que nos quedemos con una impresión de todo lo que necesitamos, y que no es todo lo que necesitamos, lo podemos encontrar a veces en una misma persona. Entonces, algo que está claro primero es que se necesita para hacer evaluaciones de un equipo, que hay momentos del proceso que requieren de mucha reflexión, que son los momentos de cómo hacemos para a nuestra intervención, nuestro programa, poder traducirlo a objetivos que puedan ser objeto de una evaluación. Como decíamos en ese primer encuentro, hay momentos que son los momentos de maduración de las organizaciones, en las que podemos empezar a hacer ejercicios que van más allá de una exploración, de una descripción o de un simple monitoreo de un conjunto de variables. Pero hay un momento en donde ya tenemos un proceso de maduración, donde ya ganamos confianza en lo que estamos haciendo, en nuestras propias prácticas, y entonces sí queremos avanzar en una evaluación más importante, no solo de nuestros procesos, sino ya de nuestros resultados, ¿no? Del impacto que tienen nuestras acciones. Y ahí ya estamos en un nivel en donde efectivamente vamos a necesitar tener un equipo más importante de gente que pueda pensar cómo traducimos los objetivos de nuestro programa a indicadores, qué tanto nos puede servir un diseño de encuestas, o en realidad existen mucha información de aquellos registros administrativos que están disponibles y que sin embargo no los estamos procesando, y que nos podrían dar mucha información sobre las características del contexto de indicadores que directa o indirectamente tienen que ver con nuestro programa. Y si directamente nos largamos a hacer evaluaciones a través de datos primarios que construimos nosotros mismos, ahí hay un ejercicio de reflexión muy importante, del que, por supuesto, los que hacen el programa son fundamentales, pero muchas veces necesitamos que haya un externo que observe y nos pregunte, ¿no? Porque auto-observarnos, observar lo que hacemos es difícil, y además tiene mucha subjetividad, ¿no? Porque no tenemos muchas veces la capacidad de objetivarnos a nosotros mismos, ¿no? Como de centrarnos y mirar lo que hacemos, y poder hacernos las preguntas más adecuadas para poder saber por dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que realmente preguntarle a los participantes de nuestro programa? Y cómo esas preguntas o esos indicadores realmente pueden ser indicadores que sean poderosos en su capacidad de medir, ¿no? Y que no hagamos una encuesta que tenga muchísimos indicadores que quizás no nos terminan siendo de utilidad. Entonces, ese proceso que vimos como el proceso de transformar conceptos y dimensiones en indicadores operativos para nuestros instrumentos de medición, ese es un proceso lógico, que es muy difícil de hacer, que tenemos que invertir tiempo en eso, porque si hacemos bien esa parte, luego toda la parte de los resultados va a ser mucho más simple. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos hacer muchas preguntas y hacer una encuesta que simplemente reproduzca el sentido común, y luego vamos a tener unas estadísticas, por supuesto, porque de una base de datos sale una estadística, pero que esa estadística tenga sentido depende del proceso anterior, de que hayamos tenido la capacidad de preguntar cosas que realmente podían dar cuenta, en este caso, por ejemplo, de los resultados de nuestro programa. Y entonces allí vamos a ver que hay resultados que eran esperables, pero también tenemos que pensar en resultados que podrían no ser esperables, y que también pueden ser el resultado o el efecto de nuestra política. Por eso esa parte más de diseño, de elaboración, de pensar, bueno, cuáles pueden ser los impactos que tiene nuestro programa en el mundo de lo objetivo, pero también en el mundo de lo subjetivo, de lo esperado, pero también de lo inesperado,
suele ser un trabajo que necesita de la interdisciplina y que necesita de personas que están involucradas y de personas que no están involucradas, y que pueden tener una mirada distinta que nos permita justamente hacernos preguntas que no nos habíamos hecho antes, sobre todo en aquellos objetivos que pueden ser de impacto inesperado, ¿no? Que son los que muchas veces tenemos más dificultades para poder pensarlos. Con lo cual, bueno, tenemos muchos recursos que utilizar. Hay una caja de herramientas que tiene muchísimos materiales. Algunos van a ser se van a adaptar mejor a ciertos objetivos o a otros. Es decir, que vamos a tener que tener la capacidad de poder elegir las mejores herramientas para lo que queremos hacer, en un diseño que es sumamente complejo, pero que requiere de ponerle mucho trabajo intelectual, creo, en una fase inicial, para que lleguemos a resultados que realmente sean robustos, que nos puedan servir para poder presentar a un gobierno, para poder presentar a gente que pueda apoyar nuestras medidas o para poder instalar los problemas sobre los que trabajamos en la agenda pública de nuestro país. Bueno, es un panorama general, son apenas 6 clases, quizás más adelante o el próximo año podemos pensar en profundizar en algunos de estos aspectos y bajo metodologías quizás más individuales o pensar en grupos más chicos y más afines, ¿no? Porque el pensar problemas es una tarea que requiere de mucho feedback, ¿no? De mucho intercambio. No es algo que podamos hacerlo de manera tan masiva. Sí, Daniela. Sí, no, Yanina, muchas gracias. Quería ahí hacer una pregunta del tema de los videos, también para Nicolás. Digo, sí, estas clases quedan grabadas, ustedes tienen acceso, hoy les estamos compartiendo un poco el crudo, pero la idea es poder editarlos y dejarlos en una presentación. Seguramente hasta fin de año van a poder tener acceso, y imagino que ahí, por ahí más tranquilos, reviendo el video, y las explicaciones y todas las clases puedan, por ahí, sirva, viste, verlo de nuevo. Así que eso va a estar para ustedes. Yanina, perdón, no sé si te interrumpí o ibas a decir algo más. No, estamos cerrando, así que Bien. si hay preguntas o hay algún comentario final, y bueno, y si no, tengamos la perspectiva de que podemos volver a vernos. Sí. Ahí agrego un poco, Yanina, lo que dijiste. Este fue el último encuentro. Primero que nada, gracias a los participantes por sumarse, y por supuesto a todo el equipo docente que está hoy acá, y Santiago y Carolina que participaron de los otros encuentros. Muchísimas gracias a las dos partes. SAS busca brindar herramientas, espacios de formación, de capacitación para las organizaciones, y como decía Yanina, y un poco de dónde surge esta propuesta, es, bueno, los diferentes espacios de participación que tiene SAS, donde las organizaciones donde ustedes participan a nosotros y nos comparten información de su trabajo, de sus intereses, de sus dudas, de sus dificultades. Esa participación, ese intercambio que tenemos con ustedes, nos sirve muchísimo para pensar estos espacios. La academia, este espacio formativo este año, el monitoreo y evaluación de proyectos, se pensó en base a lo que pudieron compartirnos el año pasado, sobre las dificultades y dudas que estaban teniendo, y como dice Yanina, a partir del encuentro de este año, podemos pensar un nuevo programa para el año que viene. Así que gracias por participar. Es la idea de SAS, ir construyéndolo juntos, ir construyendo los espacios también en base a lo que están necesitando las organizaciones, a lo que buscamos desde SAS. Les vamos a mandar una encuesta, para que nos puedan ahí contar algunas cositas, y que puedan también decirnos lo que quieran, sobre el espacio, sobre las clases, sobre las temáticas que vieron ahora, las que les interesaría ver. Es bienvenido, eso va a salir la semana que viene, vamos a mandar los videos, van a tener acceso a los videos, y bueno, muchísimas gracias por participar de este espacio, gracias de nuevo al equipo docente. Recuerdo que SAS es una plataforma grande, amplia, con muchos espacios de trabajo, muchas herramientas, y que se nutre de las organizaciones que trabajan en territorio, de los expertos, como tenemos hoy a Yanina y a Nicolás, que están trabajando también desde el otro lado un poco en las temáticas que nos interesan. Así que, no sé, ¿qué más les puede...?
Euge, algo, estamos desde el equipo SAS, estamos muy agradecidos con todos, y estamos en contacto. Si alguien quiere sumar algún comentario, bienvenido siempre por acá, después por mail, por donde quieran. Estamos. Quería agradecerles. Daniela, perdón. No sé, bueno, es darle las gracias y sí nos ha sido de utilidad. Nos hemos quedado pensando y reflexionando en cómo utilizar o qué necesitamos o cómo analizar esos datos, cómo establecer rangos y medio como que creo que todos quedamos analizando. Por eso nos quedamos un poco callados, pero no es que no hayamos comprendido, simplemente esta es la fase teórica, lo vimos, ahora tenemos que hacerlo para aprenderlo y hacerlo nuestro. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, creo que nos queda experimentar. Bien. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pensar también qué opciones hay como para poder experimentar y creo que algunas opciones puede haber. Para nosotros sí, también fue un desafío pensar cómo bajar temas que tienen mucha complejidad, que implican muchas disciplinas, que implican mucho tiempo de formación, ¿no? Y entonces tampoco es simple, ¿no? Dar todos estos contenidos. Nosotros sabíamos de alguna manera que iba a ser como presentarles un menú a la carta de millones de cosas que se necesitan, pero que tener la impresión de lo que se necesita es importante cuando llega un momento en donde tenemos que, bueno, armar algunos equipos, saber qué cosas puede formar parte de mi equipo, qué cosas no, qué cosas voy a tener que salir a buscar. Pero es una buena manera para darnos una idea de la magnitud del desafío y de las múltiples cosas que ese desafío supone. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Fue un gusto acompañarlos en esta etapa y bueno, vamos a ver si podemos seguir haciéndolo y mejor. Muchas gracias a todos. Chau, chau, muchas Muchísimas gracias. gracias. Buen fin de Adiós. semana.